Él Maestro de la oración, como Jesús nos enseña a conectarnos con el Padre. Hermanos, hermanas, amigos, qué bendición es poder estar juntos en este día. Hoy, quiero que nos sumerjamos en uno de los temas más profundos y transformadores de nuestra fe, la oración. No me refiero solo a las palabras que recitamos antes de comer o a una petición de ayuda en momentos de crisis. Me refiero a la oración como una conversación vital, un encuentro íntimo y una dependencia total de Dios. Y para entender la oración en su máxima expresión, no hay mejor ejemplo que nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Él no solo nos enseñó a orar, Él fue la encarnación misma de la oración. A menudo, pensamos en Jesús como el sanador, el maestro, el profeta, el Mesías. Y lo es. Pero también debemos verlo como el hombre de oración. Un hombre que, a pesar de ser Dios, sintió la necesidad constante de apartarse de las multitudes, de los discípulos e incluso de sus milagros para estar a solas con el Padre. La vida de Jesús no era un simple desfile de acontecimientos, era un ritmo de ministerio y oración, un vaivén constante entre la acción y la comunión. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, nos da uno de los primeros y más claros retratos de esto. Después de un día agotador en Capernaum, donde sanó a la suegra de Pedro y a muchos otros, la ciudad entera se agolpaba a la puerta. Jesús sanó, predicó, hizo milagros. Uno pensaría que, después de un día así, lo lógico sería descansar. Pero Marcos 1:35 nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Esta no era una oración de crisis. Era una oración de comunión. Jesús se levantó en la oscuridad para buscar la luz del rostro de su Padre. Él nos enseña que la oración es una prioridad, no una opción de último recurso. Es el combustible que alimenta el ministerio, el sustento del alma. Si el Hijo de Dios sintió esta necesidad, ¿cuánto más nosotros? El Evangelio de Lucas es, quizás, el que más enfatiza la vida de oración de Jesús. En sus páginas, vemos a Jesús orando antes de cada decisión importante. Oró antes de elegir a los 12 discípulos, Lucas 6:12. Oró antes de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, Lucas 9:18. Oró antes de la transfiguración, Lucas 9:28. Oró por sus discípulos, Lucas 22:32. La oración no era un accesorio para Jesús, era el eje de su vida. Cada momento crucial, cada paso en su camino, estaba envuelto en oración. La oración era el cordón umbilical que lo unía a la voluntad del Padre. Pensemos por un momento en la lección de Lucas 11. Uno de los discípulos le dice a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Es una de las peticiones más profundas y sinceras que encontramos en los Evangelios. No le pidieron, Señor, enséñanos a hacer milagros o Señor, enséñanos a predicar. Le pidieron que les enseñara a orar porque vieron en su Maestro una relación íntima y poderosa con Dios que ellos no tenían. Vieron que la oración de Jesús era diferente. Y en respuesta, Jesús nos dio lo que conocemos como el Padre Nuestro. Pero esta oración no es una simple fórmula mágica, es un modelo, una guía para la comunión con Dios. El Padre Nuestro comienza con una reverencia profunda, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración, antes de pedir algo, debe ser un acto de adoración y reconocimiento de quién es Dios. Nos enseña a poner a Dios en su lugar, el lugar de la santidad y la majestad. Luego, nos invita a alinear nuestros deseos con los de Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto es radical. La oración no es para que Dios se someta a nuestra voluntad, sino para que nosotros nos sometamos a la suya. Es una entrega, un acto de fe que dice, Dios, sé que tu plan es mejor que el mío. Luego, en el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a ser honestos y a llevar nuestras necesidades diarias ante el Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nos recuerda que dependemos totalmente de Él para nuestra subsistencia, no solo la espiritual, sino también la física. La oración nos humilla y nos recuerda nuestra dependencia. Y nos enseña a vivir en comunidad, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración está intrínsecamente ligada a la reconciliación. No podemos esperar el perdón de Dios si no estamos dispuestos a perdonar a los demás. La oración nos obliga a examinar nuestros corazones. Finalmente, el Padre Nuestro nos habla de la lucha espiritual, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús sabía que somos débiles y que el enemigo es real. La oración es nuestra defensa, nuestro refugio en medio de las pruebas.
Es un clamor de auxilio al único que puede protegernos. Pero la vida de oración de Jesús no se limita a un modelo. La vimos en acción en los momentos de mayor angustia. Pensemos en el huerto de Getsemaní. Jesús sabía lo que se avecinaba. El peso de la cruz, el pecado del mundo, la separación inminente del Padre, todo se cernía sobre él. ¿Y qué hizo? Se retiró para orar. Se arrodilló y le dijo al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta es la cumbre de la oración. No es una oración de dame, sino una oración de hágase tu voluntad. Jesús, en su más profundo sufrimiento, nos enseña la rendición total. Su humanidad clamaba por una salida, pero su divinidad y su obediencia se doblegaban ante la voluntad del Padre. Él nos muestra que la verdadera oración es rendirse, incluso cuando la rendición duele. Y el resultado de esa oración fue que el Padre le envió un ángel para fortalecerlo. La oración no siempre elimina la prueba, pero nos da la fuerza para soportarla. La oración de Jesús no terminó en Getsemaní. Incluso en la cruz, en sus últimas palabras, la oración fue su recurso. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Una oración de intercesión. En medio del dolor, el desprecio y la traición, Jesús oró por sus verdugos. Nos enseña que la oración es para los demás, que la oración nos saca de nuestro egoísmo y nos lleva a ver las necesidades de los que nos rodean. Y luego, su último aliento, una oración final al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Con una oración, Jesús comenzó su jornada en la tierra y con una oración la terminó. Su vida fue un testimonio constante de dependencia de Dios. ¿Y nosotros? ¿Cómo se ve la oración en nuestras vidas? A menudo, la oración se convierte en una lista de deseos. Dame esto, ayúdame con aquello, bendice a mi familia. Y no está mal pedir a Dios. Él es nuestro Padre y se deleita en darnos buenas dádivas. Pero si nuestra oración se limita a la petición, nos estamos perdiendo la esencia. La oración es adoración. Es alabar a Dios por quien es Él, por su santidad, su justicia, su amor. Es recordar sus promesas y darle gracias por sus bendiciones. La oración es confesión. Es reconocer nuestras fallas y pecados ante un Dios santo y pedir su perdón. Es un acto de humildad que nos limpia y nos restaura. La oración es intercesión. Es llevar las cargas de otros ante el trono de la gracia. Es orar por nuestra familia, nuestros amigos, nuestros líderes, nuestra iglesia y por aquellos que están sufriendo en el mundo. Es un acto de amor y compasión. Y la oración es comunión. Es simplemente pasar tiempo con Dios, escuchando su voz, compartiendo nuestro corazón con Él, como lo haría un hijo con su padre. Es construir una relación, no solo hacer una transacción. Cuando oramos, no estamos hablando al vacío. Estamos hablando con un Padre que nos ama incondicionalmente. Jesús no nos enseñó a orar a un Dios distante o indiferente. Nos enseñó a orar a un Padre que está cerca, que nos escucha y que responde. Y nos dio el acceso a ese Padre, no por nuestros méritos, sino por su sacrificio en la cruz. Por eso, quiero invitarte hoy a examinar tu vida de oración. No para que te sientas culpable, sino para que te sientas desafiado y esperanzado. Si tu vida de oración está estancada, si parece más una obligación que una alegría, vuelve a mirar a Jesús. Él es nuestro modelo. Separa un tiempo, como Él lo hizo, lejos del ruido, de las redes sociales, de las distracciones. Y en ese silencio, comienza a hablar con el Padre. No tienes que usar palabras elegantes. Simplemente sé honesto. Adórale. Confiesa. Intercede. Y, sobre todo, escucha. La oración es la herramienta más poderosa que tenemos. Es lo que nos conecta con el poder de Dios. Es lo que nos transforma. Es lo que nos alinea con su voluntad. Así que, sigamos el ejemplo de nuestro Maestro. Hagamos de la oración no solo una parte de nuestras vidas, sino el pulso que las mantiene vivas. Que nuestras vidas sean, al igual que la de Jesús, un constante diálogo con el Padre. Amén.